Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludito desde su canal Corazoncito de Maíz, aquí en Los Ángeles, Iztapalapita. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes esta entreguita. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy bonito, que es de la lectura de cartas. Para lo cual he creado para compartir con ustedes un mazo mesoamericano que están viendo. Hace unos días en las redes sociales circulaba mucho un meme en el que decían que en México somos muy aficionados a la lectura de cartas, de caracoles, del café, de todo menos de libros. Y bueno, este gusto del mexicano por las mancias, por las lecturas, tiene su sustento en la visión mesoamericana. ¿Por qué? En nuestros antiguos mexicanos, cuando existía alguna enfermedad, tenían dos tipos de médicos para recurrir a ellos. Uno eran los médicos sacerdotales que se encargaban de la medicina preventiva, que era esto, de, prevenir el malestar. Y el otro tipo de médico era un médico artesanal, que ellos entraban a trabajar cuando la enfermedad, el malestar ya estaba presente. Para esto primero tendremos que hablar acerca de la salud, que era lo que ellos concebían como salud. Para ellos la salud era el estar bien, primero, número uno y lo más importante, con sus dioses, con los dueños del lugar. Después, si estaban bien con los dueños del lugar, también había salud si estaban bien con su comunidad, con sus familias y con su persona misma. Entonces quería decir que ellos tenían salud. Y en los casos de un malestar acudían, cuando el malestar ya estaba presente, recurrían a un médico artesanal, quien hacía interrogatorios acerca de, ¿y cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo estás con tus compañeros de trabajo, por ejemplo? ¿Cómo estás en el lugar en donde vives? Para saber cómo eran sus relaciones, ya que de ahí podía venir el mismo malestar. Y usaban estos, cuestionarios para hacer una evaluación, y ellos, en base a su sabiduría, a sus conocimientos y a su experiencia, formulaban diagnósticos, pero también contaban con herramientas que les permitían confirmar esos diagnósticos. Y entre esas herramientas que malamente se nombraron métodos adivinatorios, porque realmente no son de adivinación, son métodos en los que se plasma la imagen del malestar y dónde está el malestar. Y dónde puede estar la solución también. Entonces, en esos métodos de diagnóstico, que vamos a decir que eran adivinatorios, pero que no eran adivinatorios, se encuentra la lectura de cartas. Como les decía, elaboré este mazo de cartas, que yo le llamo mazo mesoamericano. Y tiene también, como la baraja española, tiene 4 palos, en donde, vamos a situar primeramente nuestras cartas en nuestra rueda de los ciclos. Es la rueda que es en donde se refleja el tiempo, los ciclos, primeramente el ciclo de la vida, que uno nace, crece, llega a la edad plena, se reproduce y se va envejeciendo y va uno encaminándose hacia la muerte, para que nuevamente haya una nueva posibilidad de vida, de otra vida. Y también veíamos en la rueda que es un ciclo de tiempo agrícola, que nos va a marcar precisamente el tiempo agrícola,
y que aquí, pues el año, aquí va a estar repartido también el año, ¿no? Y en ella también se encuentran los 4 rumbos, que es el norte, el oriente, el sur y el poniente. Y entonces a cada rumbo le va a corresponder un palo de cartas. Este mazo mesoamericano consta de 56 cartas, a diferencia de los mazos de baraja española que últimamente podemos adquirir. Esos traen 52 cartas, porque omiten la carta de la reina. En este mazo que he elaborado para compartir con ustedes, sí vamos a tener la reina, y es un mazo de 56 cartas. Los primeros mazos que llegaron a México de la baraja española eran mazos de 56 cartas, y tal vez en algún lugar todavía podamos adquirir un mazo de baraja española de 56 cartas. Y bueno, pues ¿por qué fue tan aceptado aquí en México la baraja española? Pues por lo que ya decíamos, que nuestros antiguos mexicanos manejaban las mancias para confirmar y diagnosticar algún padecimiento. Entonces vamos a ver, ya dijimos que tenemos 4 rumbos, pero en nuestra baraja, ¿qué va a representar a cada rumbo? Bueno, pues el rumbo del norte va a estar representado por Acatl, que es caña. Que Acatl representa, que bueno, es caña o carrizo, y representa el calor, la energía concentrada y la agilidad mental. Los mexicas relacionaban a caña con la muerte. Lo relacionaban como, digamos, el esqueleto de la persona cuando se descarna al morir. Como una estructura fuerte. Entonces, en el norte va a estar representado por el palo de caña. Que además el norte, si podemos asignar una palabra para este rumbo, es la palabra de la libertad. Pues recordemos que es el rumbo de la muerte, es la libertad, la liberación. Y entonces va a estar representado por el glifo de caña. Ahora, cada carta, tanto en la baraja española como en nuestro mazo mesoamericano, cada carta, está conformada por una figura y por un número. En el caso de nuestro mazo mesoamericano, cada figura es más bien un glifo. Como les estaba explicando, al rumbo del norte le corresponde caña, que en la baraja española serían las cartas correspondientes a los oros. Entonces, bueno, vamos a pasar al rumbo del oriente. Aquí estamos en el oriente. Este va a estar representado en nuestras cartas del mazo mesoamericano por Tochtli, que es conejo, que representa la fecundidad lunar y la sociabilidad. Y bueno, podemos decir de conejo, de sus características, es su creatividad, su visión, su sensibilidad, su intuición. Entonces, bueno, aquí el rumbo del oriente, va a estar representado por Tochtli, conejo, y el rumbo del oriente es la visión. Entonces quiere decir que con la visión, la sensibilidad, la intuición del conejo va a estar nuestro mazo para este rumbo. Después vamos a pasar al sur. El sur, que bueno, en nuestra rueda del tiempo agrícola, ya sea que aquí encontramos que el día está en su máxima fuerza, que sería el mediodía, o bien que estamos a mitad del año. El año está en la parte más fuerte. Y aquí va a estar representado por el glifo de Cali, que es casa. Bueno, regreso aquí un poquito, al oriente, al conejo. Y lo que corresponde al oriente en la baraja española son los bastos. Conejo en nuestro mazo mesoamericano
y en la baraja española son los bastos. Ahora sí, perdón, regresamos al sur, que es la parte más fuerte, y aquí va a estar representado por Kali. Kali, que es noche, casa, y que representa la protección de los poderes nocturnos y caseros y la seguridad maternal. La palabra para este rumbo es el compromiso. ¿Y qué más fuerte que el compromiso? Pues que el de una casa, ¿no? El de conformar una casa, un hogar. Por eso es que este rumbo del oriente está representado con el glifo de Kali. Para la baraja española, este rumbo es lo que corresponde a las copas. Después de aquí nos vamos al rumbo del poniente. El rumbo del poniente, que es el rumbo del sacrificio. Cuando entramos en una etapa de sacrificio para encaminarnos hacia la muerte. Este es el sacrificio. Y este estará representado por Tecpat. ¿Qué nos quiere decir nuestro glifo de Tecpat? Que es pedernal, cuchillo, y es la luz del conocimiento, la inclinación al estudio y la investigación. Y bueno, recordemos que en las ceremonias sacrificales, por ejemplo, que ya vimos las veintenas, pues pedernal siempre estaba presente. Entonces pedernal nos va a representar el sacrificio. Y aquí podemos ver nuestras 10 cartas de pedernal. En la baraja española correspondería a espadas. Bueno, entonces también tenemos aquí, entonces ya tendríamos 10 cartas de caña, 10 cartas de Tochtli, conejo, 10 cartas de Kali, casa, y 10 cartas de Tecpat, pedernal, respectivamente acomodadas en sus rumbos. ¿Y qué nos falta? Bueno, pues nos faltan las cartas del rey, de la reina, del caballero, de la sota o de la princesa. Entonces, bueno, en este nuestro mazo mesoamericano, si podemos ver, el rey está representado con la suma autoridad, que era el emperador. Lo hice con las cartas del emperador. Y al rey siempre lo vamos a encontrar en el rumbo del oriente. ¿Por qué? Porque aquí es la fuerza, la visión, el movimiento, todo para todo eso para estar en condiciones de emprender la acción. Entonces, por eso aquí vamos a tener al rey. Estas cartas son de naturaleza masculina, así como lo es Tochtli. Entonces, el rey y Tochtli son de naturaleza masculina. Después vamos a tener a la reina, que como les decía, en el mazo de cartas españolas, en los mazos recientes, pues ya no se encuentran estas cartas. Pero aquí en el mazo que elaboré para ustedes, bueno, pues puse una doncella, que podríamos decir que es de la nobleza, como la reina. Y tenemos la reina de caña, la reina de Tochtli, la reina de casa y la reina de pedernal. Que la reina siempre va a corresponder al rumbo del sur. Pues decíamos que el sur es el compromiso. Entonces, su representante es la reina, pues porque es la máxima expresión femenina que puede asumir el compromiso. Casa, la reina, son de naturaleza femenina, por esto mismo que decíamos que a la mujer se le dio la fuerza para el compromiso de la casa. Después, en la baraja española tenemos lo que es el caballero, que yo en esta baraja mesoamericana lo representé con un guerrero mexica. Ahí lo podemos ver. Y entonces también vamos a tener el caballero de caña, de Tochtli,
de casa y de pedernal. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Pues lo que sería la sota o la princesa. Y bueno, aquí en este mazo mesoamericano está representado con una doncella a la que están sacrificando. Si ven, ahí ha sido arrojada a sacrificio y aquí está, bueno, la gente, pues podemos decir en la festividad que estén realizando ese sacrificio. Ahora, ya sea el rey, la reina, bueno, en este caso nuestro mazo es, vamos a decir, el emperador, la doncella, el guerrero y la doncella sacrificada tienen 4 cartas. ¿Por qué? Porque vamos a tener el emperador de Caña, el emperador de Tochtli, el emperador de Cali y el emperador de Tecpat. Recordemos que les dije que el emperador o el rey siempre va a corresponder al oriente. Caña corresponde al norte. Conejo corresponde al oriente. Cali o casa al sur. Y Tecpat o pedernal al poniente. Entonces quiere decir que tenemos el oriente del norte, el oriente del oriente, el oriente del sur y el oriente del poniente, o lo que es el rey de la libertad, el rey de la visión, el rey de la casa o el rey del sacrificio. Lo mismo va a pasar con la reina. Tenemos sus 4 cartas y entonces es el sur del norte, el sur del oriente, el sur del sur y el sur del poniente. O lo que es lo mismo, el compromiso de la libertad, el compromiso de la visión, el compromiso del mismo compromiso, que esto nos va a representar un gran compromiso, o el compromiso del sacrificio. De aquí nos vamos a nuestras cartas del guerrero. El guerrero, siendo el poniente, tiene sus 4 cartas, que es el poniente del norte, el poniente del oriente, el poniente del sur y el poniente del mismo poniente. O lo que es también el sacrificio de la libertad, cuando en algunas circunstancias se sacrifica o se tendrá que sacrificar la libertad, el sacrificio de la visión, de la acción, el sacrificio del compromiso o el sacrificio del mismo sacrificio. Este sacrificio en su máxima expresión. Nos vamos a las cartas de la doncella en sacrificio, que ella va a estar en el norte. Recordemos que el norte es la libertad. Entonces, tenemos el norte del mismo norte, el norte del oriente, el norte del sur y el norte del poniente. O lo que es lo mismo, la libertad de la libertad, es decir, la libertad en su máxima expresión. La libertad de la visión, la libertad del compromiso y la libertad del sacrificio. Ahora, como lo habíamos dicho al principio, todas las cartas están formadas por una figura que en este caso del mazo mesoamericano es un glifo y por un número. Entonces, bueno, por la figura ya vimos cómo se sitúan cada una en su rumbo. Pero ahora, ¿qué nos dice el número? Ya decíamos que cada palo está formado por 10 cartas. Entonces, en nuestra rueda vamos a situar
La carta o el as, como lo conocemos, este es el palo de caña. Lo vamos a situar aquí, donde empieza el norte. Bueno, del norte parte para el inicio. Tenemos el 1 caña, 2 caña, 3 caña, 4 caña, 5 caña, 6, 7, 8, 9. Y el 10 realmente se empalma con el 1 de Tochtli. Así va a pasar con el 10 de cada palo. Se va a empalmar en el 1 del palo que sigue. ¿Por qué? Porque el 10 de caña nos quiere decir que toda esa es una libertad muy grande, muy fuerte, que ya nos permite iniciar la visión, la acción, el movimiento. O sea, aquí ya se tiene la fuerza de tanta libertad en un número 10 caña, que eso ya nos permite iniciar el movimiento, ir hacia la acción. Entonces, bueno, aquí también vamos a empezar que en el oriente, donde comienza el oriente, empieza el 1 Tochtli, 2 Tochtli, 3 Tochtli, 4 Tochtli, y pueden ver cómo se va ubicando en la rueda. Igual tenemos del 1 hasta el 10 Tochtli. Al llegar al 10 se va a empalmar con el 1 Cali. ¿Qué pasa aquí? Ya tenemos tanta fuerza de todas estas posiciones de movimiento. Al llegar al 10 quiere decir que ya podemos entrar en un compromiso. El 10 de Tochtli nos indica que estamos listos, todo ese movimiento, todo ese trabajo, toda esa visión nos permite iniciar el compromiso. Por eso se empalma con el 1 casa. Entonces, aquí en el sur inicia, vamos a tener nuestro 10 Tochtli en el inicio del sur y nuestro 1 casa. Entonces, vemos cómo está, partimos del sur para dirigirnos al poniente y ahí acomodar nuestras 10 cartitas del palo que corresponde a casa. Y empezamos con 1 Cali, 2 Cali, 3 Cali, 4 Cali y así hasta llegar al 10 Cali, que se empalma en la misma posición con el 1 pedernal. ¿Qué pasa? Nuestro compromiso es tan grande, es una fuerza de compromiso tan grande que ya está lista para entrar al sacrificio. Entonces, de ahí partimos del poniente a dirigirnos hacia el norte y empezamos a acomodar nuestras cartitas. 1 Tecpat, 2 Tecpat, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al 10, que se va a empalmar con el 1 de caña. Ya hicimos un sacrificio tan grande, tan fuerte, que es esta carta 10, que podemos pasar a la libertad. Ahora vamos a verlo en una visión completa, cómo están nuestras cartas distribuidas, acomodadas, y así vamos a poder entender la lectura. Siempre el glifo y el número con que esté conformado la carta nos va a llevar a ubicar su posición en la rueda. Entonces, si decimos, bueno, en una lectura me está saliendo el 4 Tochtli. Yo pregunto algo y me sale 4 Tochtli. Y ubico dónde está 4 Tochtli. Está aquí. La visión y el movimiento ha empezado, pero aún no es fuerte. Entonces, bueno, dependiendo de la consulta que se esté haciendo, digamos, sí, hay visión, hay movimiento, pero podemos decir que todavía está en fase de inicio. Y claro, en una consulta utilizando el mazo mesoamericano, pues claro que se va a utilizar al emperador y también dependiendo de lo que se esté consultando, pues conforme a lo que ya decíamos que era
la visión de la libertad, la visión del movimiento, la visión del compromiso, la visión del sacrificio, ¿no? Iremos interpretando, pero de acuerdo a esta posición en la rueda. Entonces, ahí tendremos que recordar la rueda, que decíamos que aquí si le pusiéramos números a nuestra rueda del ciclo agrícola, a nuestra rueda que nos marca el tiempo, aquí le correspondería el número 12, en el oriente al 3, en el sur al 6 y en el poniente al 9. Entonces, si en una lectura a mí me sale una carta 10 Cali, pues entonces recuerdo que 10 Cali está ubicado en esta posición. Quiere decir que se está iniciando un sacrificio. A lo que se esté preguntando, estaremos viendo, nos estará este método de diagnóstico permitiendo ver con esta carta, pues que aquí se está iniciando un sacrificio. ¿Sí? Entonces, es importante la ubicación de nuestras cartitas en la rueda, ya que el número nos va a decir dónde se posiciona y eso nos puede llevar a la interpretación de la consulta. Bueno, pues por el momento esto es esta entreguita de cómo ubicar y nuestro mazo mesoamericano, cómo relacionarlo con la baraja española. Y próximamente tendré para ustedes, en base a ciertas preguntas formuladas por personas, pues bueno, interpretaciones utilizando nuestro mazo mesoamericano. Muchas gracias, reciban un cordial saludo. Nos estamos viendo pronto en este canal Corazoncito de Maíz y pueden buscarnos en Facebook también como Corazoncito de Maíz. Muchas gracias, excelente tardecita, hasta pronto.